Hola a todos, soy Elina Lo, ingeniera electrónica recibida de la Universidad de La Plata. Mi nombre es Facundo Faín, soy ingeniero electrónico recibido de la Universidad de La Plata y hoy hablaremos sobre aprendizaje automático aplicado a variables ambientales. Nuestra hipótesis es estudiar en si un modelo de aprendizaje automático es capaz de funcionar de mejor manera que un sistema de control clásico que regule el confort y la calidad de aire. Resumidamente, para probar esta hipótesis, se realizó un estudio y censado de parámetros que caracterizan el confort y la calidad de aire, y con esto se creó una base de datos para luego entrenar y elegir un modelo de aprendizaje automático para reemplazar un sistema de control clásico. Primero se miden las variables ambientales mediante sensores y a partir de las medidas de confort y calidad de aire se emplea un control clásico y luego un control de aprendizaje automático, las cuales procederán a actuar frente a un sistema de ventilación, calefacción e iluminación. A partir de normas ISO como las 7730, normas de la OMS y libros sobre confort hidrotérmico, se definen los parámetros, los cuales se pueden clasificar en dos grandes grupos. Las variables directas, las cuales son medidas por los sensores, y las variables indirectas, las cuales surgen de operaciones aritméticas realizadas con las variables directas. A su vez, cada una de ellas puede estar clasificada según su nivel de importancia. Dentro de las variables de mayor importancia tenemos diferentes variables como la luz interior, la cual no debe ser menor a 350 lux para poder realizar alguna actividad dentro del lugar de ensayo, el metano y el LPG, las cuales no deben exceder las 1000 partes por millones, ya que altos niveles pueden disminuir la cantidad de oxígeno en el aire y causar asfixia, el monóxido de carbono que no debe exceder las 60 partes por millones, el dióxido de carbono que no debe exceder las 200 partes por millones y el polvo en el aire que debe ser menor a 100 microgramos por metros cúbicos, ya que estas partículas una vez inhaladas tienen mayor capacidad de ingresar al sistema respiratorio. Dentro de las variables de media importancia encontramos la luz exterior, que se utiliza para el cálculo de una variable indirecta, la presencia de personas que nos permite mantener los actuadores apagados mientras no haya personas dentro del lugar de ensayo, y por último tenemos el flujo del aire, la temperatura y la humedad. En todas estas variables permitirán mejorar el confort de las personas y además ahorrar energía. Dentro de las variables de poca importancia se encuentran la detección de sonidos mayores a 70 decibeles, la detección del movimiento de las personas, en la presión atmosférica que no debe tener un valor menor a 992 hectopascales, ya que esta podría generar mareos, y además tenemos una temperatura digital y una analógica. Utilizando algunas de las variables anteriores, se calculan nuevos parámetros que son las variables indirectas, como por ejemplo la ventilación higiénica, que representa la ventilación necesaria en una habitación para que el aire no se perciba denso con olores. Esta ventilación se hace más necesaria al haber más personas dentro del lugar de ensayo. Después tenemos la luz diurna, la cual se calcula como el cociente entre la luz interior y la luz exterior y permite no encender la luz cuando la luz exterior es suficiente para iluminar el lugar de ensayo. Y por último tenemos el delta de temperatura, la cual es la diferencia entre los dos sensores de temperatura, uno que se encuentra en el suelo y otro que se encuentra a la altura de la cabeza, y este valor no debe superar los 3 grados. Para cumplir con todos estos parámetros, primero se utilizaron sensores para obtener las variables ambientales. En específico, se midieron la iluminación, temperatura, humedad, flujo en el aire, presión atmosférica, cantidad de personas dentro del lugar de ensayo, presencia de sonido, movimiento y las referidas a calidad de aire, que son polvo en el aire y gases nocivos como por ejemplo el monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano y el EPG, que es gas licuado de petróleo. Estas son algunas de las fotos que tenemos de los sensores implementados. Vale aclarar que para la presencia de personas se utilizaron dos sensores de barrera infrarrojo que juntas permiten saber cuántas personas ingresan y egresan del lugar de ensayo y por ende calcular cuánta gente hay adentro. Para cumplir con todos estos parámetros de calidad, aire y confort, se regulan las variables ambientales mediante los siguientes actuadores: una lámpara, un ventilador, un caloventor, una alarma simulada con un LED
y una ventana que se encuentra conectado a un sistema de poleas con un motor de corriente continua para su apertura y cierre. A continuación veremos un video para mostrar el funcionamiento del motor junto con la ventana. Todos los sensores mencionados fueron conectados a un microcontrolador directamente y, como se ve en la figura de la izquierda, todos los actuadores fueron conectados mediante relés. Este microcontrolador es el Atmega 2560, el cual se puede encontrar en un Arduino Mega y cumple con todos los requisitos necesarios para el fin deseado, excepto la corriente de alimentación. Entonces se utilizó una fuente externa reciclada para alimentar a todos los sensores y actuadores y garantizar su correcto funcionamiento. Ahora hablaremos sobre algunos conceptos de aprendizaje automático que utilizamos para el proyecto. El aprendizaje automático es una tecnología perteneciente a la inteligencia artificial que crea sistemas que aprenden automáticamente. Existen varios tipos de aprendizaje automático, pero nosotros elegimos el que es conocido como aprendizaje supervisado de clasificación. La supervisión tiene como objetivo aprender el comportamiento de un sistema que mapea las entradas con las salidas a partir de una base de datos. Entonces, la base de datos consta de salidas conocidas como etiquetas, que son los valores que se quiere predecir, y atributos, que serían las entradas. Al conjunto de etiqueta y atributos se lo llama ejemplo. Y la clasificación hace referencia a que las etiquetas son de naturaleza discreta. Previo a la creación del modelo, lo que se hace es separar la base de datos etiquetados en tres conjuntos: los datos de entrenamiento, de validación y de prueba. A partir de esta separación, primero se entrena el modelo con los datos de entrenamiento, se evalúa y ajusta qué tan bueno es el modelo con los datos de validación y por último se confirman los resultados obtenidos con los datos de prueba. Utilizamos dos métricas de evaluación, las cuales son la exactitud y F1 Score, que son las más adecuadas para la base de datos que vamos a crear. El F1 tiene en cuenta el desbalance de las etiquetas o valores que se quiere predecir y la exactitud no. Lo que evalúa la métrica es qué tan cierta es nuestra predicción en comparación con el valor verdadero y en el caso de contar con etiquetas binarias como en nuestro caso, para cada etiqueta se presentan 4 casos en el gráfico. Cuando se predice correctamente un valor negativo, verdadero negativo; cuando se predice erróneamente un error negativo, el falso negativo; cuando se predice correctamente un valor positivo, el verdadero positivo; y cuando se predice incorrectamente un valor positivo, el falso positivo. Entonces, para cada métrica lo que se hace es realizar una cuenta de la cantidad de datos que surgieron en cada caso. Por otro lado, al momento de evaluar el modelo, siempre se tiene que tener cuidado con que el modelo no se encuentre sobreajustado a los datos de prueba y que al momento de utilizarlo con otro set de atributos, su performance sea no satisfactoria. Esto se debe a que el modelo está funcionando tan bien con los datos de entrenamientos que terminan prendiendo los comportamientos atípicos. Ahora que sabemos los conceptos básicos, vamos a explicar el procedimiento que seguiremos. Comenzamos con la obtención de la base de datos. Con estos datos les hacemos un EDA, un análisis exploratorio de datos, como para tener una noción del sistema con el que estamos trabajando. Después los preprocesamos como para que los datos sean más manejables al momento de entrenar el modelo. En base a nuestro conocimiento del sistema y los modelos existentes de aprendizaje automático, seleccionamos 3 tipos de modelos para entrenar: árboles de decisión, bosques aleatorios y redes neuronales artificiales. Cada uno de estos está caracterizado por hiperparámetros que lo describen de forma genérica y parámetros internos que son los que esencialmente lo constituyen. Para la selección del modelo, primero tenemos que buscar el mejor para cada uno. Sería injusto comparar un bosque aleatorio con los hiperparámetros bien optimizados contra un modelo cualquiera de redes neuronales. Entonces, para encontrar el mejor de cada uno, les optimizamos los hiperparámetros de a uno. Y para esto existen varias técnicas, como por ejemplo búsqueda manual, búsqueda de cuadrícula, búsqueda aleatoria y búsqueda bayesiana.
Una vez optimizados los hiperparámetros, podemos comparar el árbol contra el bosque contra la red neuronal. Cuando hablamos de el mejor modelo, estamos haciendo referencia a que es el mejor para modelar el sistema que tenemos ahora. Puede ser que para este sistema se destaque un árbol de decisión, pero para otro sistema con otra base de datos sea más adecuado utilizar, por ejemplo, una red neuronal. Este modelo óptimo es el que usamos luego en la etapa de predicción, que a partir de un set de atributos nuevos ingresados al sistema, los preprocesamos y les predecimos la etiqueta correspondiente. Todo el procedimiento que se llevó a cabo de aprendizaje automático se escribió en Python, en donde principalmente se utilizaron las siguientes librerías: Pandas para la manipulación de datos en forma de data frame, NumPy para trabajar con arreglos y matrices, Matplotlib para los gráficos, PyDrive para las tareas API con Google Drive y Scikit-learn para los modelos de Machine Learning explicados. Bueno, vale aclarar que existen otras librerías dedicadas a Machine Learning, como por ejemplo Keras o TensorFlow. Bueno, para entender el modelo de árbol de decisión, primero vamos a ver cómo es que se construyen. El árbol está compuesto por nodos internos que representan las diferentes pruebas realizadas. Las ramas corresponden a los resultados de cada prueba y los nodos de hoja asignan la clasificación o valor final. Para cada nodo, primero se elige un atributo de la base de datos, le calculamos la significancia del atributo en la partición de datos y separamos la base de datos en base al mejor atributo. Un concepto muy importante al momento de particionar la base de datos es la entropía, que hace referencia a la cantidad de aleatoriedad en los datos. Esta entropía se calcula para cada nodo interno y si resulta un número pequeño, la distribución es poco uniforme, o sea que el nodo es más puro. Luego de calcular la entropía para cada nodo, se tiene que elegir la decisión o partición que tenga la mayor ganancia de información. ¿Qué es esto? Bueno, la ganancia de información está dada por la resta entre la entropía antes de la partición y la entropía luego de la partición. Para saber cuál es el mejor atributo para la separación de datos, esta separación tiene que dar la mayor predictividad, menor impureza y menor entropía. Bueno, con esto podemos pasar a explicar los hiperparámetros que optimizamos. Primero tenemos los max features, que es la cantidad de atributos a utilizar al momento de predecir una etiqueta. El mean sample split, que es la cantidad mínima de ejemplos que deben existir en cada nodo, como para seguir realizando particiones. Mean sample leaf, que hace referencia a la mínima cantidad de ejemplos requeridos en cada hoja. Y max depth, que sería la profundidad del árbol. Los métodos de ensamble de aprendizaje automático constan de técnicas que combinan varios modelos básicos como para lograr producir un modelo con mejores predicciones, generalizaciones y robustez. Dentro de los distintos métodos de ensamble se destacan dos: los métodos de promedio, que básicamente se construyen varios modelos independientes que se llaman estimadores y luego se promedian las diferentes predicciones como para obtener el valor final. Luego tenemos los métodos de boosting, que en cada modelo se construye secuencialmente a partir de los errores aprendidos del modelo anterior. Al utilizar la librería Scikit-learn, optamos por un bosque aleatorio que consta de un ensamble de árboles de decisión y utiliza el promedio de las predicciones probabilísticas como para encontrar la clasificación final. Entonces, como los bosques aleatorios son solo varios árboles ensamblados, los hiperparámetros a optimizar son los mismos y se agrega uno más, que sería en estimadores y que hace referencia a la cantidad de árboles en el bosque. El bloque fundamental de una red neuronal es una neurona, también conocida como perceptrón. Esta funciona con el mecanismo de propagación hacia adelante, en donde se dispone de entradas x1 a xm, con una serie de pesos correspondientes a cada una de ellas, w1 a wm, y un bias que genera un offset en la entrada con su respectivo peso omega 0. Luego la combinación de las sumas pesadas de todos estos parámetros es insertada en una función no lineal de activación y se obtiene la salida i.
Las funciones de activación más comunes son la sigmoidal, la tangente hiperbólica y el ReLU, unidad lineal rectificada. Estas no linealidades son introducidas a la neurona ya que la mayoría de los datos en la vida real son no lineales y además nos permite modelizar de forma aproximada funciones complejas. En la siguiente figura se ve ilustrado un modelo compuesto por un solo perceptrón. Y para el mismo modelo, pero con más de una salida, se tiene. Pero esto se puede escalar aún más y formar una red neuronal profunda. Para su construcción, primero se elige un set de pesos al azar y a partir de sucesivas actualizaciones se llega al modelo final. La manera en la que se actualizan los pesos se pueden optimizar mediante varias formas que se llaman solvers. En el caso de que la actualización de pesos no esté optimizada, es porque el modelo usa una tasa de aprendizaje fija, o sea, una tasa constante para obtener los nuevos pesos. Con estos conceptos podemos entender entonces los hiperparámetros que optimizamos. El hidden lower size hace referencia a la cantidad de neuronas que tiene cada capa. En activation es la función de activación a utilizar. Los solvers es el optimizador que se utiliza al entrenar el modelo. Y el learning rate es la tasa fija que se utiliza para actualizar los pesos en el caso de que no se use un solver. Como ya lo nombramos, los optimizadores de hiperparámetros son 4. La búsqueda manual, de cuadrícula, aleatoria y bayesiana. La búsqueda manual consta de seleccionar los hiperparámetros del modelo basándose en conocimientos previos de cómo funciona cada hiperparámetro en cuanto al nivel de ajuste y generalización del modelo. En estas dos figuras se representan las búsquedas de cuadrícula y aleatoria. Los dos hiperparámetros a optimizar se encuentran en los ejes X e Y, y las curvas en celeste muestran la performance de cada combinación entrenada. En la figura de la izquierda se ve representado la búsqueda de cuadrícula. Con todas las combinaciones de los hiperparámetros propuestos junto al rango que puede tomar cada una de ellas, se crea una cuadrícula y se entrena el modelo con cada una de dichas combinaciones. Si el modelo a entrenar es muy complejo o la base de datos es muy grande, es posible que el modelo anterior no sea el adecuado, porque tardaría mucho en optimizarse. Por eso es que hay veces que conviene realizar una búsqueda aleatoria, utilizando combinaciones aleatorias de los hiperparámetros a optimizar y dejar la obtención del mejor modelo en manos del azar. Esto estaría representado por la figura de la derecha. A diferencia de los dos métodos anteriores, la búsqueda bayesiana toma en cuenta los resultados de los entrenamientos previos como para seleccionar los hiperparámetros siguientes. Como la cantidad de iteraciones a realizar es menor, se puede elegir un rango mayor de búsqueda para cada hiperparámetro. La optimización de hiperparámetros se hace por medio de la búsqueda de mínimos de una función objetiva, y lo que ocurre con estas funciones es que muchas veces son no convexas, no lineales, de alta dimensión, ruidosas y además computacionalmente costosas. Y es por esto que la búsqueda bayesiana utiliza una función sustituta para lograr la optimización. La función sustituta puede estar constituida a base de diferentes modelos, como por ejemplo el proceso gaussiano, árboles extra, bosques aleatorios y por último árboles de regresión con gradientes potenciados. Podemos ver en la figura de la izquierda que a medida que se realizan más iteraciones, la búsqueda del mínimo se centra cada vez más en la zona en donde la función sustituta piensa que está el mínimo de la función real. Y es así como la búsqueda bayesiana toma en cuenta los resultados anteriores para acercarse cada vez más al conjunto de hiperparámetros óptimos. Todos los programas que usamos en la parte de aprendizaje automático están escritos en Collaboratory, que es un entorno gratuito de Jupyter Notebook ejecutado en la nube. Lo que tiene Colab es una máquina virtual muy potente que es capaz de correr todos los códigos que escribimos y además todos nuestros códigos están escritos en Python y es uno de los muchos lenguajes que soporta Collaboratory. Para el desarrollo del proyecto se dividió el sistema en dos etapas.
La etapa 1 es en la cual se crea una base de datos y se realiza el entrenamiento de un modelo de aprendizaje automático, y en la segunda etapa es donde se lo utilizará. En la primera fase, el microcontrolador Atmega 2560 se encargará de leer los valores de los sensores y realizar las conversiones necesarias para obtener las unidades adecuadas de cada variable. Estas serán enviadas a través del puerto serie al programa de MATLAB con una cierta frecuencia de aproximadamente 30 segundos. En el código de MATLAB se determina la acción que debe realizar cada actuador, utilizando como entrada los valores de los sensores y evaluándose a partir de los parámetros de confort y calidad de aire que se nombraron al comienzo. Los resultados son enviados a través del puerto serie para ejecutar las acciones sobre los actuadores. MATLAB además guarda los valores censados, la evaluación y la hora de muestreo en un archivo de texto separados con comas conocido como formato .ccb. El archivo de texto se enlaza con una cuenta de Google Drive para luego ser utilizado. A través de Collaboratory se leerán los datos guardados en el URL que enlaza el archivo de texto, se analizarán utilizando histogramas en búsqueda de valores atípicos y medias entre otros, y se los preprocesarán para realizar entrenamientos de los diferentes modelos de aprendizaje automático. Luego de esto se elige el más apropiado para predecir cada acción de los actuadores utilizando los criterios como el F1 score y el accuracy. Una vez realizado el entrenamiento apropiado, se obtienen los parámetros de cada modelo de aprendizaje automático que se van a utilizar en la siguiente etapa. EDA y el preprocesamiento son los pasos previos al entrenamiento del modelo, como habíamos explicado previamente. En base al sistema que tenemos, nuestro EDA consta de conteo de la cantidad de valores para cada etiqueta, así sabemos qué tipo de métrica de evaluación es la más adecuada, la correlación y la importancia de los atributos para saber la relevancia y relación de cada atributo con respecto a las etiquetas, y un análisis estadístico acompañado de histogramas para saber la distribución de los valores en los atributos. Para cada uno de estos tres modelos propuestos tuvimos que preprocesar los atributos combinándolos y creando nuevos atributos, que son las variables indirectas que nombramos al principio. Por otro lado, como la etiqueta de la ventana cuenta con tres valores, abierto, que es el valor 1, medianamente abierto, que es el valor 2, y cerrado, que es 0, tuvimos que escribir estos atributos de una manera llamada OneHot, en donde se crean tres etiquetas y cada una representa de forma binaria si el valor original de la ventana es 0, 1 o 2. Esto se hace para facilitar la evaluación con las métricas que se basan en un sistema binario. Como el aprendizaje automático se basa en una base de datos muy extensa, lo que hicimos fue realizar un entrenamiento todos los días que fuimos recopilando datos. Como podemos ver en los tres primeros gráficos, el modelo va mejorando su performance cada vez que se acumulan más datos, y esto es lo que explicaría la importancia del Big Data en Machine Learning, o sea, de tener una base de datos muy grande. Debajo de cada gráfica nombramos los hiperparámetros óptimos para cada modelo. Después de entrenarlos con la base de datos entera, que serían aproximadamente unos 30.000 ejemplos. Para los bosques aleatorios y árboles de decisión, optamos por la optimización con búsqueda bayesiana, porque justo para estos dos casos nos otorgó mejores resultados y en menos tiempo. Con las redes neuronales tuvimos un enfoque diferente y utilizamos la búsqueda de cuadrícula, aprovechando la alta discretización que tenían sus hiperparámetros. Después de encontrar los mejores modelos de cada uno, comprobamos su performance con los datos de prueba, y podemos ver que entre los valores de F1 score y exactitud, el bosque aleatorio tiene los valores más elevados, lo cual indica su superioridad en comparación a las otras dos. Otra cosa a notar es que en todos los casos el valor de exactitud es mayor que el de F1 score, lo que significa que estamos tratando con una base de datos desbalanceada, y que por eso lo que deberíamos tener en cuenta como métrica de evaluación es el F1 score y no la exactitud. Bueno, ahora para seguir con el resto del proyecto vamos a usar el modelo de bosques aleatorios con estos hiperparámetros óptimos.
A lo largo de toda la toma de datos, que duró aproximadamente un mes, se midió el consumo energético a través del sensor de corriente SST-013, el cual permite medir la corriente de una manera no invasiva, ya que es una pinza amperométrica. En la gráfica se representa el consumo diario, en el eje Y se representa el consumo en kilowatt-hora y en el eje X los 30 días de toma de datos. Las rectas de color rojo representan el consumo estándar día a día de la habitación sin el sistema de control a lo largo de un mes. En color azul se representa el consumo de la habitación utilizando el sistema de control a lo largo también de todo el mes. Comparando ambos consumos, se puede decir que el consumo medio con el sistema de control es menor que el consumo estándar de la habitación. Ahora pasamos a explicar la segunda etapa. En la segunda fase, el microcontrolador lee los valores de los sensores y los convierte a las unidades adecuadas como para después enviárselas a MATLAB. O sea que estamos haciendo lo mismo que en la etapa 1. Una vez que el código de MATLAB recibe los valores de los sensores, los almacena en un archivo de texto periódicamente y este archivo es leído por Collaboratory a través de un enlace con Google Drive. Lo que hace Collaboratory con estos valores de los sensores es predecir los valores de los actuadores utilizando el bosque aleatorio con los hiperparámetros óptimos que obtuvimos en la primera fase. Las predicciones son luego enviadas nuevamente a MATLAB, que está como intermediario, para enviárselas nuevamente al microcontrolador a través del puerto serie. Y por último se ejecutan las acciones sobre los actuadores. Bueno, todo esto se repite cíclicamente. Optamos por este mecanismo de funcionamiento porque el modelo entrenado de bosques no se pudo exportar para implementarlo directamente en el microcontrolador o en MATLAB. Para la etapa 2 probamos el sistema por 6 días seguidos, que son aproximadamente unos 2000 valores, como para verificar su funcionamiento frente a nuevos valores de entrada. Viendo el cuadro de la izquierda, podemos decir que las métricas de evaluación dieron resultados muy elevados, o sea que el sistema respondió bien frente a nuevos valores de entrada y que el modelo no se encontraba sobreajustado a los datos de entrenamiento. Además, se logró una buena conformidad y otra vez el consumo energético fue menor al promedio. A pesar de todos estos buenos resultados, surgieron algunas problemáticas en cuanto al sistema en esta etapa 2. Cuando un sensor se desconectaba o enviaba valores erróneos, como por ejemplo un NaN, el programa en Collaboratory se interrumpía, haciendo que todo el sistema dejara de funcionar, con lo cual había que reiniciar todo como para poder solucionarlo. Lo primero que haremos es mostrar el funcionamiento del sistema de la etapa número 2. En este video nos encontramos con el programa IDE de Arduino, que nos permitirá cargar el programa para la lectura de los sensores y el accionamiento de los actuadores. Una vez subido el programa, podemos visualizar en cómo serán escritos en el puerto serie separados por coma. En este video vemos el entorno de trabajo de Collaboratory, en donde primero se cargan las librerías a utilizar, se enlaza Collaboratory con Google Drive para leer y escribir los archivos de texto y se carga la base de datos separados en etiquetas y atributos, realizando el one-hot. Luego de esto se entrena el modelo de bosques aleatorios con los parámetros previamente optimizados en la etapa número 1. Ahora se muestra la plataforma de MATLAB, en el cual se enlaza a través del puerto serie con el microcontrolador para la transferencia de datos, y además en este código se dejó el código de control clásico para poder comparar después los resultados de las predicciones que aparecerán en el command window de MATLAB. Ahora vamos a ver algunos videos sobre el funcionamiento del sistema. El primero es el ingreso a la habitación. Ahí podemos visualizar en los dos programas de Collaboratory y de MATLAB funcionando a la par en un bucle. Ese es el sensor de presencia. Al ingresar a la habitación, lo que pasará es que se encenderá la luz instantáneamente, ya que este es el único actuador que responde instantáneo, y lo que predice Collaboratory es si lo mantendrá encendido.
Ahí podemos ver que en MATLAB, en el command window, se ve que ya llegó, que hay una persona adentro de la habitación. Esto se actualiza en Collaboratory, como se vio anteriormente. Y ahora debemos esperar a que Collaboratory realice la predicción, y esto se visualizará en el command Windows comparando entre el código de MATLAB y el código de Collaboratory. Ahí podemos ver que la lámpara debe estar en 1 y mantenerse encendida. La segunda prueba es una prueba con el sensor de polvo. Ahora vamos a ver en el video, ahí que aparece a la derecha, se tiró polvo al sensor para poder simular que hay polvo en la habitación. Ahí podemos visualizar que el sensor de polvo detectó una cierta cantidad de partículas. Este valor ahora será transmitido ahí. Ahí se transmitió a Collaboratory y este ahora realizará la predicción. Lo que deberá hacer es dejar la lámpara encendida, abrir la ventana, prender el ventilador y encender la alarma. Eso es lo que predice el código clásico. Ahora vamos a ver si la predicción, ahí se visualiza, la predicción es exactamente igual. Inmediatamente que aparece, se abre la ventana y se prende el ventilador. Ahora podemos ver que la cantidad de polvo ya disminuyó de 100 microgramos por metro cúbico, que es su valor umbral, está en 70. Entonces este valor ahora se carga de vuelta en Collaboratory, y lo que deberá hacer es apagar el ventilador y la alarma, pero la ventana dejarla abierta, ya que la temperatura que en ese momento había en la habitación podía quedar la ventana abierta. Podemos ver que las predicciones y el resultado del código de control clásico son iguales, y se apaga el ventilador. La última prueba que haremos es la salida de la habitación. Al salir de la habitación, lo que tiene que suceder es que todos los actuadores se deben apagar. Esto se hace para ahorrar energía dentro de la habitación. Podemos ver que ahí ya en la MATLAB llegó que en la habitación no hay nadie, la presencia es 0 y la cantidad de personas es 0. Que el código de control clásico ya predice todo 0, o sea, todos los actuadores deben estar apagados. Este valor ya se cargó en Collaboratory, y ahora se realizará la predicción y se apagará la luz. Con una librería llamada Fancy Impute o con un modelo de redes neuronales recurrentes. El problema que tienen las redes neuronales recurrentes es que lleva demasiado costo de cómputo. Entonces, para garantizar una respuesta rápida, optamos por Fancy Impute. Esta librería tiene varias funciones de predicción, pero la más acorde a nuestro sistema resultó ser MICE, que es imputación iterativa. La ventaja que tiene MICE sobre todas las predicciones anteriores es que toma en cuenta tanto los datos pasados de un mismo atributo como los atributos del mismo ejemplo, es decir, que usa la base de datos como un conjunto entero, y además de ser rápido, es robusto. Ahora procedemos a explicar el programa de los valores faltantes. Como podemos ver, en la izquierda tenemos el programa original en Collaboratory, y a la derecha tenemos el mismo programa, pero con la predicción de valores faltantes mediante MICE. Esto se hace en la instancia del loop, como podemos ver, que se selecciona. Ahora, al correr ambos loops y teniendo en MATLAB el bucle corriendo también,
podemos ver cómo es que se leen los sensores en el código de la izquierda y en el código de la derecha. Primero se leen los valores de los sensores y luego se predice el NaN en el caso de que haya algún valor faltante. Ahora, luego de algunas lecturas sin problemas, en donde ningún sensor falló, vamos a ver que al momento que un sensor falla, el código de la izquierda, o sea, el código viejo, falla. En cambio, el código de la derecha, que tiene la predicción con mais, puede seguir funcionando tranquilamente. Y el valor faltante, el NaN, queda predicho y el código de los árboles puede seguir funcionando. Esto se va a seguir prediciendo hasta que el sensor vuelva a funcionar o vuelva a leerse normalmente. Bueno, a partir de los resultados obtenidos con este prototipo, testeándolo por 30 días, podemos concluir que el sistema cumplió con todas las expectativas. Porque, o sea, funcionó de forma tan eficiente como un sistema de control clásico, automático, y manteniendo también los parámetros de confortabilidad del usuario. Además, en comparación a un sistema de control clásico, los bosques aleatorios tomaron en cuenta a todos los atributos como para hallar una dinámica de grupo y a partir de esto accionar a los actuadores. Entonces, el aprendizaje automático resulta muy útil cuando se cuenta con una base de datos de un sistema de control que no conocemos, porque con un entrenamiento de un modelo de aprendizaje automático adecuado se podría evitar la reprogramación de un sistema de control que no conocemos y además es muy complejo. Hay que destacar que el sistema detecta e impide concentraciones de gases tóxicos en ambientes cerrados y realiza un control de los parámetros de confort. Además, el modelo reduce el consumo energético gracias al mecanismo de detección de presencia y el aprovechamiento de recursos naturales. Bueno, la ventaja que tiene este sistema con predicción de valores indefinidos frente a un control clásico es que puede continuar funcionando cuando se encuentra con fallas de los sensores, lo que permite seguir cumpliendo con los parámetros de calidad y de confort, mejorando aún más la confortabilidad del usuario.